Normalidad. Sí. Ya. Para hallar normalidad necesito el número de equivalente gramo y el volumen. ¿Ya? Ujú. Pero cómo era el número de equivalente gramo? Número de equivalente Gramo. gramo. Perdón, en mayúscula acá. Y acá es en minúscula. Ya. ¿Cómo se llama? Era Es la igual masa molar, ¿no? O peso la masa. molecular entre el peso equivalente, ¿sí o no? No, perdón, era No, la No, cantidad de hidrógeno y dióxido. peso entre peso equivalente, ¿sí o no? claro. Ya, Ujú. era el Eso peso es el raro. peso de la sustancia entre su peso equivalente. Ya. ¿Y cómo lleva el peso equivalente? La masa molar, o acá sí, Entre peso molecular, entre la valencia, ¿no? Valencia. Ya, la valencia se podría llevar de distintas formas dependiendo si es una reacción redox o no redox, ¿no? Con las reglas. Ujú. Ya. Sí. Entonces, para hallar la normalidad, yo siempre primero tengo que hallar ¿qué? El peso equivalente, ¿sí o no? Ujú. Mm, Y una vez que hallo el peso equivalente, con el peso, hallo el número de equivalente gramos, ¿sí o no? claro. Y con el número de equivalente gramo, reemplazo acá y lo divido entre el volumen, ¿sí o no? Ya tengo la normalidad. ¿Sí o Ajá. no? Es una fórmula más Sí. larga, si se dan cuenta. Ujú. ¿O no? Está bien. Ya. Entonces, vamos acá. Voy a borrar esto. Y hay un ejemplo acá. Te dicen, miren, se disuelven en agua. Acá tienen que ver la cantidad de soluto. ¿Ah? ¿Cuánto soluto hay? 74 gramos, ¿sí o no? ¿De qué? 74. Hidróxido de calcio. Ya, lo disuelve, dice. Para formar cuántos mililitros de solución? 500. Ya, Ujú. entonces, ¿qué te están dando de datos? Te están dando volumen y te están dando el peso de la sustancia, ¿sí o no? Ujú. Y te dice, ¿cuál es la normalidad de esa solución que se ha preparado? Ah, ya. Para hallar la normalidad, tengo que hallar el número de equivalente gramo, ¿no? Como les dije. Para hallar el número de equivalente gramo, necesito ¿qué? El peso equivalente, ¿sí o no? Ujú. Y para hallar el peso equivalente, ¿qué cosa se divide? La masa molar entre la valencia, Entre, ¿sí o no? claro. Ya, entonces lo primero que voy a hallar va a ser el peso equivalente. El peso equivalente del hidróxido de sodio, del hidróxido de calcio. Necesito la masa molar, lo calculo, ¿no? El calcio 40, el hidrógeno 1 y el oxígeno 16 por 2, ¿no? 16 por 2. Entonces Sí. yo hallo la masa molar del hidróxido de calcio y va a ser un valor de 74. Me va a salir 74, ¿ya? Entonces, esa masa molar, para yo hallar el peso equivalente, necesito dividirlo entre la valencia, ¿sí o no? ¿Cómo era la valencia en los hidróxidos? ¿Cómo se hallaba la valencia en los hidróxidos? Una cantidad de hidróxidos. La cantidad de hidróxidos, ¿sí o no? Según las reglas. ¿Cuántos hidróxidos tiene? Dos, ¿sí o no? 2. Ah, ya, 2. entonces 74 entre 2, ¿no? ¿Sí Sí. o no? Ya. Eso lo reemplazo acá, en el peso equivalente. Ahora, para hallar el número de equivalente gramo, necesito el peso y el peso equivalente. El peso equivalente ya lo Ajá. hallé. ¿Qué necesito? El peso, ¿no? Y acá me dan el peso. Claro. Sí. Ah, ya, yo tengo 74 gramos, entonces divido 74 gramos entre el peso equivalente que es 36, va a salir 2. 2 equivalentes gramos, ¿sí o no? Ujú. Ya hallé el número de equivalente gramos. ¿Qué me decía mi fórmula de normalidad? Número de equivalente gramos entre volumen, ¿sí o no? Como ya tengo el número de equivalente gramos, ¿qué cosa me falta nada más? En el volumen que he preparado, ¿sí o no? Pero el volumen en qué tiene que Ya. estar. El volumen en qué tiene que estar. Litros. Igual, ¿no? Pero acá, ¿qué cosa me dan? 500 mililitros. Entonces, 500 mililitros a litros entre 1000, ¿no? Sí. Entonces, 500 entre 1000, ¿cuánto es? 0,5, ¿sí o no? Entonces, yo he hallado. Y hallé el número equivalente, convertí mi volumen en litros, entonces divido nomás 2 equivalentes entre volumen en litros y me sale 4 equivalentes gramos por litro, que es lo mismo que ¿qué? Que 4 normal. Así se dice, 4 normal. Ah. Ujú. ¿Entienden? Sí. Así, igualito, con la misma fórmula entonces se halla la normalidad, ¿ya?
¿Todos entendieron eso? Ya, No. sí, ya. ¿Todos? Sí. 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 Ya. Entonces, sencillo. Entonces, la normalidad solamente es una fórmula más larga, pero si tú sabes lo que te he explicado anteriormente, peso equivalente, número de equivalente, simplemente vas a hallar el número equivalente y lo vas a dividir entre el volumen y ya hallaste tu normalidad. Es sencillo. Entonces, ahora si ya sabes, si sabes, acá lo pesado es saber cómo hallar qué, el peso equivalente, nada más. Peso equivalente. Y obviamente tiene sus reglas, ¿no? ¿Qué cosa es el problema acá? La valencia, ¿sí o no? Ujú. Eso nada más es el problema. Entonces ustedes tienen que saber si es un ácido, si es una base, si es una sal, o si es un elemento solo, sin nada. Habían reglas anteriormente para hallar la valencia, ¿no? Solamente ese es el problema, nada más. Ustedes, o en caso sea una reacción redox, la valencia, ¿cómo se halla? Con la cantidad de electrones de que si es oxidado o si se ha reducido, ¿no? Ujú. ¿De acuerdo? Ah, ya, entonces acá también va a ser importante cómo hallar la valencia en las reacciones redox. Depende de lo que le ha pasado a la sustancia en la reacción. Y ahí hallan tu normalidad, ¿ya? Entonces, Ujú. pero hay algo básico, una fórmula básica, que te permite transformar la molaridad a normalidad, miren. Sencillo. Simplemente si yo ya tengo la molaridad, ¿qué hago? ¿Lo multiplico por quién? Por la, Valencia. por la valencia y ya tengo la normalidad. O sea, en vez de hacer todo este cálculo de acá, lo que yo puedo hacer es hallar qué primero, la molaridad. Claro. Hallo la molaridad, lo multiplico por la valencia y ya de frente tengo la normalidad. Eso también puedo hacer. ¿Ya? Ya. Entonces, a ver, así se pueden evitar hacer esta fórmula. Solamente teniendo la molaridad y la valencia, nada más. Por ejemplo, si yo tengo ácido clorhídrico 2 molar, esta es molaridad, ¿sí o no? Ujú. Entonces, para convertir la molaridad a normalidad, ¿qué cosa multiplico? Multiplico la molaridad por la valencia, ¿sí o no? ¿Y cuál es la valencia de un ácido? Los hidrógenos. ¿Y acá cuántos hidrógenos tiene? Uno nada más, ¿sí o no? Entonces sería 2 por 1, sería 2, ¿no? Entonces 2 normal. Entonces, si se dan cuenta, en los ácidos que solamente tengan un hidrógeno, como el ácido clorhídrico, la molaridad es igual a la normalidad, ¿sí o no? Siempre va a ser así. ¿O no? ¿No? Sí. Entonces, Sí. pues, Está bien, está bien. entonces el ácido clorhídrico, si es 2 molar, siempre va a ser 2 normal. Si es 5 molar, siempre va a ser 5 normal. ¿Ya? Para el ácido clorhídrico. Ujú. En cambio, por ejemplo, si tengo hidróxido de calcio y el hidróxido de calcio es 1,2 normal, ¿ah? Y yo quiero transformar a molaridad, aplico la misma fórmula, ¿no? Ujú. Molaridad por la valencia es igual a normalidad, pero como a mí me dan la normalidad, entonces la valencia la paso a dividir, ¿no? Claro. Para convertirlo a la molaridad. Entonces, la Ujú. normalidad me la dan acá, y la valencia de un hidróxido es la cantidad de hidróxido, ¿sí o no? Es Sí. 2. 1,2 entre 2, 0,6. Y como yo estoy hallando molaridad, 0,6 ¿qué? Molar, ¿sí o no? Ujú. Entonces, miren, Ujú. para un hidróxido que tiene 2 acá, la molaridad es la mitad de la normalidad, ¿sí o no? ¿Se dan cuenta? Ujú. Ya, así. Entonces, de esa forma, ustedes pueden transformar la molaridad a normalidad. Por ejemplo, esta es una sal. Dice, esta es una sal de sulfato de aluminio 0,48 normal. ¿Ya? Acá te dan normal. Para transformarla a molar, solamente tengo que dividir el normal entre la valencia, ¿sí o no? Y en una sal, ¿cómo se hallaba la valencia? Tenías que agarrar El metal. el metal, ver la cantidad de metales que tiene y multiplicar por la carga, ¿no? Para hallar la carga total. Ajá. Sí. Entonces, hay 2 aluminios y cada aluminio tiene una carga más 3. ¿Cuál es la carga total? 6, ¿sí o no? 6. 2 por 3, 6. Y ya hay mi molaridad. 0,08 molar. Miren, acá es 0,48 normal, es lo mismo que 0,08 molar. ¿Ves? Acá sí hay bastante diferencia, ¿sí o no? Entonces, solamente en las moléculas donde la valencia sea 1, la molaridad va a ser lo mismo que la normalidad. ¿Se dan cuenta? Más o menos. Está bien. Sí, sí. Y a ver, ¿qué es lo que no lo entiendes? A ver, Luz, dime.
Dime nomás con Ácido confianza. clorhídrico. Ah, Lucecita, ¿cuál no entiendes? Repetirlo. ajá, Ya. sí, me he perdido un poco en Ya. Solamente estamos acá aplicando una fórmula para transformar molaridad a normalidad de frente, para que ya la normalidad no lo hayas con toda esa fórmula de acá. claro, no, Ya. Hay una formulita que te permite transformar normalidad a molaridad o molaridad a normalidad. Solamente teniendo, ¿qué cosa? La valencia de la molécula. Esa valencia ya la aprendimos ayer, ¿sí o no? Ujú. Ya, entonces, si tú tienes una molaridad de una sustancia y tienes la valencia de esa sustancia, tú puedes hallar de frente que la normalidad de la sustancia, sin aplicar toda esta fórmula de acá. ¿Sí o no? Está bien. Ya, Ya. igual acá, pues entonces, por ejemplo, el hidróxido de calcio. ¿Cuál es la valencia del hidróxido de calcio? ¿Cómo hallaba la valencia de esta molécula? Con la cantidad de hidróxido, ¿sí o no? ¿No? Era 2, ¿no? La valencia es 2. Entonces yo digo, si la valencia es 2 y mi hidróxido de calcio es 1,2 normal y yo quiero hallar la molaridad, entonces divido 1,2 normal entre la valencia que es 2 y ya hallo la molaridad, ¿sí o no? Claro. De acuerdo. Claro. Y ya igualito, en todo estoy haciendo lo mismo. Solamente que para la sal, la valencia ¿cuánto es? En una sal, ¿cómo se halla la valencia? Con el metal, pues. Sí, -1. ¿Menos 1? ¿Quién dijo menos Ay, 1? no, 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 no. ¿cuál es la valencia del 2 por aluminio? 3. La valencia Más del aluminio. 13 sin aluminio. Pero hay 2 aluminios, ¿no? O sea que Seis. la carga es 6, ¿no? De las sales se halla así, ¿sí o no? Según las reglas que vimos. Sí. 2 por Ajá. 3. Ah, ya. Como la valencia es 6 y yo tengo que la normalidad es 0,48, normalidad es 0,48. La valencia es 6. Para hallar su molaridad, ¿qué hago? Divido 0,48 entre la valencia que es 6 de la sal, ¿sí o no? Para convertirla en molaridad. Nada más. Ya lo convertí. Entonces yo puedo convertir de normal a molar o de molar a normal solamente aplicando esta fórmula, sabiendo la valencia de la sustancia con las reglas que ya les he dicho. Nada más. ¿Sí? Ya, ya. Ya. Ahora sí. Entonces, muchas veces en el laboratorio les piden hacer diluciones, ¿sí o no? Por ejemplo, Ujú. dilúyeme esta concentración a esta otra concentración. A una concentración. ¿Qué es diluir? Primeramente. ¿Qué cosa es diluir? Hacer la mezcla. Disminuir en un saludo, algo así. ¿Cómo? Bajar la Ajá, la concentración. concentración. Claro, bajar la concentración, ¿sí o no? Ujú. Eso significa. Ya, miren. Este es un ejemplo. Por ejemplo, bueno, ¿cómo se baja cómo diluyes una sustancia? Agregándole más solvente, ¿sí o no? Claro. Por Más ejemplo, agua. claro, agregándole más agua lo diluyes, ¿sí o no? Lo vuelves, Mm, lo vuelves menos concentrado, ¿no? Ya. Eso es dilución. Entonces, ¿cómo yo hago una dilución cuando me piden diluir, por ejemplo, 2 molar a 1 molar? ¿Cómo hago? ¿Cómo calculo? Ya, miren. Por ejemplo, acá hay una solución de ácido clorhídrico, HCl dice acá. ¿Cuánto hay? Hay 200 mililitros, ¿sí o no? 200 o 20. Ah, perdón, hay 20, ¿sí o no? Mm, Ya, está el ácido clorhídrico acá. Y me dicen que ese ácido clorhídrico tiene una concentración de ¿qué? 2 molar, ¿sí o no? 2 molar. O 2 mol por litro, que es lo mismo, ¿no? Ujú. Ah, me dicen, es 2 molar. Y ahora te dicen, yo quiero que ese ácido clorhídrico lo bajes a 1,5 molar, le dicen. Obviamente que para pasarlo de 2 molar a 1,5 molar, ¿qué tengo que hacer? Agregarle agua, ¿sí o no? Claro. Ya. Ah, ya, entonces, mira, acuérdense, ¿ah? Yo tengo inicialmente 2 molar y tengo 20 mililitros de esa solución ahí preparada. 20 mililitros de 2 molar, ¿ya? Y me piden diluirla a 1,5. Eso es lo que me están pidiendo, diluirla a 1,5. Obviamente que como para diluir, yo voy a echar agua, ¿no? Entonces, Ujú. si yo tenía acá 20 y le echo X mililitros de agua, ¿acá cuánto tendré? 20 más X, ¿sí o no? Ujú. Ya, ¿hasta ahí todos bien? ¿Hasta ahí? Ya. Ahora, pero miren, cuando yo hago una dilución,
¿Cómo? Estás muy bien. ¿Cómo? ¿Alguien habló? Sí, sí, acá estoy, acá estoy. Ah, ya, ya. Obviamente que cuando hago una dilución, ¿quién me dice qué es lo que no cambia? A ver, ¿quién se da cuenta? ¿Quién me dice qué no cambia acá? El volumen. No, el volumen sí cambia. Mira, No, sí cambia. acá hay 20, yo le estoy echando agua, ahora es 20 más X. La concentración. Ya. La, No, la concentración sí cambia, mira, pasa de 2 molar a 1.5 molar. Ya, ¿qué es lo que no cambia? Miren, ¿tá? Si acá, por ejemplo, habían 2 moles de ácido clorhídrico, ¿acá cuántas moles de ácido clorhídrico habrá? ¿No habrá la misma cantidad? ya. O vale decir lo mismo, si acá al inicio habían 35 gramos de ácido clorhídrico, ¿acá siguen habiendo 35 gramos de ácido clorhídrico o no? ¿O le he quitado algo? Queden igual. Eso es lo que se mantiene, ¿sí o no? El peso, o también, como el peso está relacionado con el número de moles, también puedo decir que el número de moles se ha mantenido, ¿sí o no? Ujú. O sea que las moles que habían acá de ácido clorhídrico son igual acá que las moles que habían de ácido clorhídrico acá, ¿sí o no? Ya, Sí. ya, hasta ahí bien. Ahora miren esta No fórmula. hay ningún cambio. O sea, me refiero a que No. no hay cambio, ha diluido con agua, pero la cantidad de ácido clorhídrico no ha cambiado, ¿sí o no? O sí ha cambiado la cantidad. No. Porque ¿acaso yo he agarrado una cucharada y le he botado un poco de ácido clorhídrico? No, ¿sí o no? O sea, si acá habían 35 gramos de ácido clorhídrico y yo le eché agua, le eché nada más, ¿ah? Acá siguen habiendo 35 gramos de ácido clorhídrico, ¿sí o no? Solamente Sí, la única diferencia que he hecho, ¿qué cosa es? Agregarle agua nada más. Pero sigue habiendo la misma cantidad, ¿sí o no? Ujú. Igual, lo mismo. Si acá habían 2 moles de ácido clorhídrico, 2 moles, ustedes saben que moles es cantidad de moléculas, ¿no? Una gran cantidad de moléculas, ¿sí? Si acá hay una gran cantidad de moléculas y yo solamente le he agregado agua, acá se mantiene la misma cantidad de moléculas, ¿sí o no? Sí, pues. Ya. Entonces, eso en una dilución, como yo solamente agrego agua, eso es lo que ocurre. Por lo tanto, mira, en la primera solución, para hallar la molaridad, ¿cómo se halla la molaridad? Molaridad va a ser igual, ¿cómo era? Número de moles de volumen, ¿sí o no? ¿O no? Esa es para mi primera solución, ¿ah? Voy a ponerle molaridad 1, va a ser igual al número de moles entre volumen inicial, que es volumen De 1. volumen. ¿Sí o Ujú. no? Ya. Esa es para mi solución que está acá. Bueno, el volumen es 20, yo lo estoy poniendo volumen 1. Y molaridad es 2, pero también le estoy poniendo molaridad 1. ¿Está bien? Ya. Ya. Ahora, para mi solución que resulta acá, en la segunda, obviamente la molaridad cambia, ¿no? Entonces le voy a poner molaridad número 2, ¿sí o no? ¿Y qué fórmula va a cumplir acá? Molaridad número 2 va a ser igual a número de moles entre el volumen sí cambia, ¿sí o no? Volumen 2. Ya, pero miren, tanto en la primera solución como en la segunda solución, ¿qué cosa es lo que no cambia? ¿Qué cosa les dije que no cambia? El n, Los ¿sí? moles. Entonces, yo despejo n para la primera solución. ¿Qué cosa va a ser? M1 Por volumen 1. por B1, ¿sí o no? Y igual, para la segunda solución, yo despejo n. ¿Qué va a ser igual? A M2 por Volumen B2. 2. Entonces, ¿qué cosa se va a cumplir? Que M1 por igual. Ahora, mira, como acá es n y acá es n, entonces yo puedo igualar todo esto con todo esto, ¿sí o no? Entonces, M1 por B1 va a ser igual a M2 por B2, ¿sí o no? ¿Se dan cuenta? Ya, así era. Y esta es la fórmula que se utiliza cuando quieres diluir soluciones. ¿Entendieron eso o no? Sí, sí, sí. Entiendo. Los demás, Sí, sí, de ahí Esa, sí. acuérdense yo que no es... te Sí, esa parte. ya. ¿No has entendido? Ya, mira. Lo que yo estoy haciendo acá es calcular la molaridad del primer caso. Mira, acá dice Claro. solución. Este es un primer caso. Y el segundo caso solamente es cuando yo le he agregado agua, nada más. Ya. Ya. Entonces, el primer caso, ¿cómo hallo la molaridad? ¿Cuál es la fórmula de molaridad? Molaridad va a ser igual al número de moles entre volumen, ¿sí? Volumen 1.
Ujú. Yo tengo una molaridad 1, ¿sí o no? Ya. Ya. Tengo un número de moles, ¿ya? Ahora, tengo un volumen 1 también, que es 20, ¿sí o no? Claro. Ya, un volumen, por eso le pongo volumen 1. Ahora, pero cuando yo le echo agua, Ya. la molaridad cambia, ¿sí o no? Ya. ¿Sí o no? Porque si tú le echas agua, la concentración disminuye y la molaridad cambia, ¿sí o no? Sí. Ya, entonces ya no es molaridad 1. Ahora, ¿qué cosa es? Molaridad 2, ¿sí o no? Ujú. Ya, ahora. Pero, número de moles. ¿El número de moles qué le pasa? ¿Se mantiene, sí o no? Si tú solamente le estás agregando agua, hay las mismas moles, ¿no? En los dos lados. Sí. Entonces, Exacto. igual le pongo N nada más. Acá N y Ya. acá N porque es el mismo. Ahora, ¿y qué ha Ujú. pasado con el volumen del segundo? Ha incrementado, ¿sí o no? Porque le has echado agua. Sí, claro. Ya, entonces es volumen 2. Ya no es volumen, ya no es el mismo volumen de acá. Ha cambiado, ¿sí? Entonces, desde la situación 1 a la situación 2, ¿qué cosa ha cambiado? Ha cambiado tanto la molaridad como el volumen, ¿sí o no? Volumen, sí. Entonces, ¿pero qué es lo que se ha Ujú. mantenido? Las moles, ¿sí o no? Las moles. Porque las moles es como si fuera masa o peso. Y el peso, cuando tú tienes, como les decía, ¿no? Si tú tienes 20 gramos de ácido clorhídrico acá y tú solamente le echas agua, sigue habiendo 20 gramos de ácido clorhídrico acá, ¿sí o no? Ujú. No le pasa nada porque solamente estás echando agua, pero sigue habiendo 20 gramos, ¿sí o no? Por Ah, eso, ya. por eso es que las moles se mantienen. Ujú. Entonces yo despejo las moles para la ecuación, para la primera situación. ¿Cómo despejo las moles? El volumen que está dividiendo acá pasa al otro lado a multiplicar, ¿sí o no? Ujú. Entonces el número de moles de la primera situación va a ser que M1 por volumen 1, ¿sí o no? Y igual, de la segunda situación tengo un volumen diferente. Volumen 2 lo paso a multiplicar con la molaridad 2, ¿sí o no? Y tengo esto, ¿sí o no? Ya. Ahora, como el número de moles tanto en la situación 1 como en la situación 2 son iguales, tengo dos ecuaciones, ¿sí o no? Ujú. Entonces, este n con este n los voy a igualar, pero este n, ¿qué cosa es? M1 por B1. Y este n, que es lo mismo, ¿qué va a ser? M2 por B2, ¿sí o no? Entonces, he igualado esto y he igualado esto. Ya. Y tengo esta ecuación de acá. ¿Entiendes? Ujú. Entonces, Ya. esta ecuación solamente me sirve para hacer diluciones. Pues, ¿qué quiere decir? Que si yo tengo una solución 3 molar y tengo 500, a ver, tengo 500 mililitros y yo le he llevado, bueno, no sé la segunda molaridad, y yo le he llevado a un volumen 2 que es un litro. Ujú. Bueno, en este caso voy a poner 1000 mililitros. Un litro es 1000 mililitros, ¿no? Sí. Ya, mira, imagínense que yo en la primera situación, mi solución que sea 3 molar, ¿ya? Ujú. Y yo tengo 500. ¿Está bien? Ya. Ya, si yo lo he diluido, es obvio que yo le he echado más agua, ¿no? Por lo tanto, el volumen, ¿qué le pasa? Aumenta, ¿sí o no? Por supuesto. Ya, ahora. Pero si yo le aumento el volumen, cambia ya no es molaridad 3, ¿sí o no? Va a cambiar, ¿sí o no? Ya. Claro. Entonces, despejo nada más la molaridad 2. ¿Cuánto es molaridad 2? 1000 entre 500, que es 2, y es 2 entre 3. Ujú. Ya. ¿Cuánto Ay, es 2 ay, entre ay. 3? 0,6 creo. Molar. ¿Ustedes entienden, los demás entienden eso? Sí. Sí, 2 sí. entre 3. Entonces, a lo que yo me refiero, esa es la demostración nada más. Bueno, pero Ujú. tienen que entender la demostración. A lo que yo me refiero es que cuando trabajen con soluciones y ustedes las vayan a diluir, siempre van a aplicar esta fórmula, que la molaridad de tu primera solución, la molaridad de tu primera solución por el volumen de tu primera solución va a ser igual a la molaridad de tu segunda solución por el volumen de tu segunda solución. Siempre van a aplicar esta fórmula. ¿Entienden? Ujú. Ya. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, miren, voy a hacer un problemita acá. Ah. Se tienen 500 mililitros de una solución, perdón, de una solución
hidróxido de sodio 2 molar, me dicen. Eso es inicialmente lo que tú tienes. Y, Claro. se desea preparar una solución. Bueno, y se desea preparar, a ver, ¿cuánto? Se desea preparar 1 litro. 1 litro de una solución de NaOH 1 molar. ¿Qué significa que estoy haciéndolo? Estoy haciéndole a mi solución inicial. ¿Qué significa? ¿Quién me dice? A ver. ¿Qué le estoy haciendo a mi primera solución? Que tiene 500. Mire, tengo 500 de Estoy una diluyendo. solución. Lo estoy diluyendo, ¿no? ¿Por qué? Porque le estoy disminuyendo la concentración, ¿sí o no? Estoy pasándole de 2 Sí. a 1. Ya. Entonces me dice, yo al inicio tengo en un frasco 500 mililitros de una solución de hidróxido de sodio 2 molar y se desea preparar 1 litro de una solución 1 molar, ¿sí o no? Ujú. Y me preguntan, molar. entonces, ¿para qué volumen, perdón, qué volumen de la solución inicial debo tomar para preparar lo solicitado? Eso es lo que me preguntan. Se dan cuenta que es un problema de dilución, ¿no? Sí. Ya. ¿Yo qué fórmula les di, no? Le dije, molaridad 1 por volumen 1 va a ser Molaridad igual. 2 por volumen 2. Ya, ahora. No vayan a confundir que este 500 es su volumen 1, ¿eh? Porque ¿qué cosa le están pidiendo? ¿Qué volumen de esos 500, qué volumen debo tomar? Dice. O sea que eso va a ser, este va a ser el volumen 1, ¿sí o no? Ujú. Ya. Entonces, yo conozco esta fórmula. Me dicen, yo tengo la molaridad 1. ¿Cuánto es? Yo quiero preparar a partir de 2 molar, ¿sí o no? Ah, ya. Y lo que me piden es, ¿cuánto debo tomar? Le voy a poner B. Yo no sé. Y me dicen que yo quiero preparar, ¿qué molaridad? 1, ¿no? No, Pero ¿a qué volumen necesito preparar de esa molaridad? 1 litro. 1 litro, ¿sí o no? Ah, entonces volumen 2 es 1, ¿sí o no? Entonces, yo despejando el B, voy a hallar el volumen que yo necesito. ¿Cuánto es? 1 por 1, 1. Entre 2, 0,5, ¿sí o no? Ujú. Y como yo he utilizado mi volumen en litros, eso también tiene que salir en litros, ¿sí o no? Ujú. ¿Qué me quiere decir? Que yo debo tomar 0,5 litros de la solución que yo tenía inicialmente para preparar una solución diluida de 1 molar, pero a un volumen de 1 litro. Eso es lo que me quiere decir. O sea, Exacto. de mi frasco de 500, justo mira, de mi frasco de 500 yo voy a sacar los 500, dice, ¿no? Según mi cálculo. O sea, ¿qué significa? Que yo todos esos 500 de esos 2 molar, esos 500 los debo llevar a una fiola y lo debo llevar a 1 litro con agua para obtener una solución de 1 litro, 1 molar. Eso es lo que me quiere decir. ¿Entienden o no? Ajá. Está bien. ¿Quién dijo está bien? Yo, ¿Quién yo? Giovanna. Ah, ya. Y Luz, ¿no? Lucecita creo que hasta allá ya no responde. ¿Estás durmiendo? No, todavía voy a abrir. Ya, a ver. Todavía aguanta. Ya, a ver. ¿No entiendes? No, no, más o menos, no tanto. Ya, a ver. ¿Dónde se pierden exactamente? Al inicio, ¿cómo identificar cuál va a ser el volumen 1, cuál va a ser el volumen 2? Eso. Ya. Ya, miren. A ver. Mm, imagínense que yo tengo mi frasco. Ya, miren, ¿no? Una situación real. Tengo un frasco de HCl que es 8 molar. Ahí tengo en mi laboratorio un frasco concentrado, ¿ya?
Ese mi coco está con concentración inicial, ¿no? Sí, eso está con una concentración inicial. Y me dicen, necesito, Que lo bajes a 4. ya, necesito preparar, ¿pero cuánto? Dicen, necesito preparar yo 2 litros, ¿ya? Ya. Necesito preparar 2 litros del mismo, ¿no? HCl, pero obviamente con menos concentración, ¿sí o no? 4 Ujú. molar. Ya, necesito eso, dicen. Eso es lo que siempre va a hacer en el laboratorio, ¿sí o no? Si no que tú del laboratorio siempre agarras una solución patrón y lo diluyes, ¿sí o no? Simplemente agregándole Sí. agua, ¿no? Ya. Claro. Entonces, ese es el caso. Yo tengo mi frasco ahí concentrado y necesito preparar 2 litros de ácido clorhídrico 4 molar. ¿Qué hago? Para este tipo de problemas de diluciones yo les di una fórmula. Molaridad 1 por volumen 1 va a ser igual a molaridad 2 por volumen 2. Ay, perdón. Por volumen 2. Ya. Entonces, el problema acá que yo tengo que identificar, ¿cuál es? ¿Quién me dice? Según mi enunciado, ¿cuál es el problema que yo tengo que identificar? Que Volumen tienes 2. que bajar la concentración. Ya, pero ¿qué cosa es lo que necesito hallar para preparar esto? Para preparar esta cantidad con esta concentración. ¿Qué es lo que necesito hallar? El volumen inicial. El volumen que yo debo tomar, ¿sí o no? De mi frasco, Ujú. ¿no? Ya, pues, ese, Sí. ese volumen que yo debo tomar de mi frasco es el volumen 1 siempre. Ujú. Ese siempre va a ser mi incógnita. Ya. Entonces, yo conozco mi molaridad 1, ¿sí o no? Ujú. Estaba concentrado, estaba a 8 molar. Yo digo, de esto, ¿cuánto debo tomar? No lo desconozco, ¿sí o no? X. Ya. No es X, es B. X es la multiplicación. Ya. 8 por Ujú. B. Ya. Pero ¿qué cosa voy a preparar? 1, 4 molar, ¿sí o no? A 4. Pero ¿cuánto voy a preparar de ese 4 molar? 2. 2 litros, ¿sí o no? Entonces, ¿qué cosa hago? Despejo B nada más, pues. Ujú. B, ¿qué cosa va a ser? 4 por 2, 8. Entre 8, 1, ¿sí o no? Me tiene que salir en litros, Uno. obviamente, porque este volumen de acá le tomo en litros. ¿Qué Ujú. quiere decir este 1? Que voy a sacar un litro Tengo que de sacar. concentración. Claro, que de mi frasco de 8 molar, que imaginemos que sea de 5 litros, yo voy a sacar un litro, de esto, ¿y qué cosa Ujú. voy a hacer? Ese litro lo voy a meter a una fiola de 2 litros, ¿y qué cosa le voy a echar? Agua. ¿Y cuánto de agua creen que le voy a echar? Un Para litro. 2 litros lo restas, ¿no? Claro, sí, mira, si ya estoy metiendo un litro de mi 8 molar y yo Solamente lo tengo que preparar en 2 agrega litros, tengo que agregarle un litro de agua, ¿sí? 1 litro. ¿Se Ujú. se dan cuenta? Pero tienes que extraer 1 litro Claro, o sea, ¿un litro de quién? De mi frasco inicial. de refrescos de Ya, claro. dar Pero y de ese frasco, de ese litro, le tengo que agregar un litro de agua, ¿no? Porque me están pidiendo ¿cuánto? 2 litros, ¿sí? 2. no, a ella. Y ahí Claro, no, ya, para igualar, ¿no? Hay 1 litro claro, más, ¿no? claro. Entonces, ¿qué quiere decir? Como este es un litro, es de 8 molar, y yo le estoy agregando agua, para llevarlo a 2 litros lo estoy diluyendo, ¿sí? ¿No? Obviamente que su concentración va a disminuir, ¿no? Claro. Claro, A sí. 4, ¿sí? Por eso es que de 8 Ujú. pasa a 4. Y así. ¿Entienden la lógica ahora? Ajá. Entonces ahora, miren. Igualito. Con el mismo problema que está acá. Si dicen que se tiene 20 mililitros, tú tienes, ¿ah? Tú tienes en tu frasco, en lo que sea, tú tienes 20 mililitros. Mira, tienes poquito nada más. De una solución 2 molar de ácido clorhídrico. Y dice, Ujú. pero yo deseo obtener o necesito preparar una solución de 1.5. O sea, mira, es más diluida, ¿sí o no? Claro. Está Sí. diluida. Ah, ya, y me dicen, ¿qué volumen de agua? Ah, acá te preguntan